tal si te hablamos de educación y empleo? ¿Qué tal si te promovemos en el desarrollo de tus habilidades? Bienvenidos al podcast de Órale. Bienvenidos y bienvenidas a este episodio de Órale Podcast. Mi nombre es Su y lamentablemente el día de hoy Marta no podrá estar con nosotros, pero nos acompañará nuestro querido Luis Ángel Carvajal, facilitador del programa Órale Puebla. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Su? Muchísimas gracias por la invitación. Muy feliz de poder acompañarles nuevamente dentro del podcast, quizá en esta ocasión en esta ocasión como colocutor. Entonces, muchísimas gracias por la invitación y ansioso también por adentrarnos en el tema del día. Y pues justamente aprovechando este espacio me gustaría invitarles a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales en Facebook, Twitter o Instagram como Órale Puebla y escuchar cada episodio de este podcast a través de la cuenta de medios universitarios Ibero Puebla, tanto en Mixcloud, YouTube y Spotify. Pues bueno, el día de hoy, como ya lo hemos dialogado y demás, vamos a tocar el tema de la depresión, ¿no? Y justamente para ir pues adentrándonos en ello, me gustaría compartirles unas breves estadísticas al respecto, trataré de irme lo más rápido. Básicamente la OMS nos ha dicho, creo que ya tiene algunos añitos, y su página lo sigue mostrando de esta manera, que actualmente existen poco más de 300 millones de personas a lo largo del mundo que viven con depresión, ¿no? Y en ese sentido se estima que dentro de unos años podría ser la principal causa de discapacidad en las personas, ¿no? Esto es lo que menciona esta organización. Y al mismo tiempo, pues el INEGI documentó que en México existen 34.85 millones de personas que se han sentido, aquí hago énfasis en sentido, deprimidas, de las cuales pues un número muy bajo, que es 1.63 millones, toman antidepresivos, mientras que el resto pues no lo hace y probablemente ni siquiera lleve un tratamiento psicoterapéutico, un acompañamiento psicoterapéutico o psiquiátrico. Entonces es muy interesante lo que nos vienen manejando estas estadísticas a nivel mundial, a nivel país, y pues creo que también hay ciertas cuestiones que las van agudizando. Pero bueno, en este caso, Su, para no robarme más tiempo, me gustaría pasar contigo. Claro, Ángel, pues gracias por las estadísticas y pues sí, para hablar justo de este tema que es tan delicado, tenemos el honor de tener como invitado al doctor Ángel de Dios Ríos, mejor conocido como el terapeuta inconsciente, quien es psicólogo por parte de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también maestro en psicología clínica y psicoterapia de la Universidad Iberoamericana y doctor en sociología por el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades Alfonso Vélez Pliego. Asimismo, cuenta con 5 especialidades en desarrollo humano, terapia corporal, constelaciones familiares, terapia frontera, contacto y teatro libre y clown terapéutico. Y bueno, como verán, es un invitadazo y bueno, no se imaginan lo feliz que estoy de poder tenerlo con nosotros porque para mí ha sido psicoterapeuta, profesor y en su momento jefe al que admiro muchísimo y de quien he aprendido demasiado. Entonces, bienvenido Ángel, ¿cómo estás? Hola Susi, ¿cómo estás? Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme también. Muy honrado de estar aquí y de compartir este espacio con ustedes. No sé si voy a decir cosas que no son políticamente correctas o si voy a decir cosas que con las que mucha gente no va a estar de acuerdo. Pero bueno, lo que tengo que hacer es hablar de mis investigaciones. Y bueno, pues si están ustedes de acuerdo, si por eso me invitaron, aquí estoy para servirles. Súper Ángel, sí, pues. Gracias Luis también. Sí, Ángel, pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y sí, o sea, creo que tienes muchísimo que ofrecer por todo lo que has investigado. Igualmente están abiertas las redes sociales por si alguien no está de acuerdo o alguien sí está de acuerdo y quiera compartirnos, pues bueno, más bien darnos sus comentarios, pues estaría excelente. Y pues bueno, para iniciar me gustaría como empezar como con esta parte del concepto de la depresión, ¿no? Entonces, Ángel, ¿tú qué podrías decirnos
sobre qué es la depresión y cómo se expresa, ya sea como pues signos, síntomas, cómo sacamos el diagnóstico, etcétera, para que pues también podamos diferenciar cuando es tristeza y cuando es depresión, ¿no? Ok, híjole, ya empezamos con muchos problemas. Ya empezamos con problemas. Ok, bueno, la depresión, la definición que incluso aporta la misma Organización Mundial de la Salud, es una buena definición. Dice que es un trastorno mental frecuente, se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima, trastornos del sueño y del apetito, sensación de cansancio o falta de concentración. Eso lo puedes encontrar en cualquier página de internet, le pones depresión, definición y te va a salir esta definición o algo muy similar. Y entonces empezamos con el primer gran problema, y tú misma lo expones. ¿Cómo diferenciarlo de tristeza? Bueno, hay que asumir. Depresión casi siempre incluye tristeza. Entonces, no se puede diferenciar, es una diferencia muy sutil. Yo estoy muy en desacuerdo con que la tristeza sea parte de la depresión. No solo estoy en desacuerdo porque es mi opinión, ¿no? Estoy en desacuerdo porque mis investigaciones me llevaron para allá. La tristeza es una emoción que además vamos a vivir todos los humanos, independientemente de si culturalmente está muy castigado o no. Que además, eso es lo que quiero decir y lo que digo en mis investigaciones. Está muy castigada nuestra sociedad y entonces hoy casi todo es depresión. En cuanto a que, bueno, pues si te sientes triste y no sabes bien por qué, comillas, comillas, entonces es depresión. Si te sientes triste, pero te sientes triste durante mucho rato, pues entonces es depresión. Y el problema es cuánto es mucho rato y cuánto es no saber por qué, ¿no? Y fíjate, entonces, lo que yo llegué en mis investigaciones es que si existiera una enfermedad, una patología llamada depresión, esta patología debería definirse por exclusivamente dos, no sé si llamarle síntomas o dos especificaciones. Una es la anedonia y la otra es la abulia, ¿no? Hay una, es que en general lo podremos definir para no meternos mucho en temas muy complicados. La falta de sensaciones y emociones, la carencia absoluta de sensaciones y emociones. Esa podría ser una depresión clínica y esa suele ser uno de los cuadros diagnósticos, primero, más difíciles de encontrar, pero una vez que los encuentras de verdad es muy difícil de moverse de ahí. Y entonces, la persona con depresión, con una depresión clínica, no es que sienta tristeza, es que no siente nada. Ni tristeza, ni enojo, ni alegría, ni emoción, ni ninguna de las emociones o sensaciones que nos mueven en la vida. Y entonces se va a quedar con una sensación de que no hay nada, de que nada le prende, de que nada le emociona. Esto pareciera ser, bueno, pues yo a veces me he sentido así, pues nada me emociona. Pero cuando esto lleva días, semanas, meses, se convierte en un problema porque las emociones son nuestra guía. Nos ayudan a saber si algo nos gusta o no nos gusta, a decidir incluso si preferimos algo o no preferimos algo, a evitar cosas porque nos dan miedo o no nos dan miedo, o nos enojan o no nos enojan. En realidad, si entendemos a las emociones más allá del discurso cursi que nos venden en la sociedad, como algoritmos de decisión. Son estrategias que ocupa nuestro cuerpo a través de miles y miles de años de evolución para tomar decisiones más rápido, para no tener que estar pensando en cada una de las cosas que tengo que hacer. Se toman decisiones más rápido a través de las emociones. Cuando estas emociones nos son quitadas, perdemos guía. Y entonces la persona se queda con una sensación de que algo no se prende, de que no tiene ganas de hacer nada. Es como si lo hubieran apagado. Y entonces aparece la ansiedad. Es muy importante mencionarlo, porque la ansiedad y la depresión están muy ligadas, pero se les liga como si es que te falla algo en el cerebro y entonces directamente dispara depresión y por otro lado ansiedad.
No, lo que pasa es que como no tenemos guía, empieza la ansiedad porque no sé qué decidir, no sé qué quiero, no sé qué va a pasar conmigo, no sé, como si no tuviera pues mi motor que me dijera vas para acá, vas para allá. Es como no tener un volante en un coche, imagínate, vas en una bajada. Claro que si se despierta algo es lo que llamamos ansiedad. Entonces, ya sé, Susi, ya sé, Luis, que empezamos como mal. O sea, es decir, pero bueno, es que tomen en cuenta que a eso me dedico, esas son mis investigaciones. Mi gran objetivo en la vida es encontrar certezas, conocer objetivamente cosas, no sé si hablar de verdad o de hablar de la verdad, pero sí una de las cosas que más me ha impactado en la vida es lo laxo, lo poco objetivo, lo abundante que es la palabra depresión en nuestros días y cómo nos hemos quedado con ella. Y hoy pareciera que tenemos, como lo dijiste muy bien, Luis, 300 millones de personas con depresión. O sea, con 30 millones de personas con COVID detuvimos el mundo. ¿Qué está pasando? Que tenemos 300 millones de personas con depresión y pues es como la pandemia más grande que hemos tenido jamás y pareciera ser que no está pasando nada. Como introducción, no sé, ya me sentí muy mal con ustedes. Voy a dejarlo ahí porque de verdad me aventé una tesis de doctorado alrededor de este tema, entonces me puedo soltar toda la tarde y todo el día hablando sobre esto. Okay. No sé, ¿quieren? No te preocupes, Ángel. Sí, justamente veamos esa importancia, ¿no? Que precisamente ya es muy común escuchar a la gente decir, quizá me corrieron, me deprimí, ¿no? Perdió mi equipo, me deprimí, ¿no? Cosas por ese estilo, y justamente se ha hecho parte del discurso cotidiano de la sociedad, ¿no? Y por eso hacía énfasis al principio de han sentido depresión esos mexicanos, esos 30 millones, 34 millones de mexicanos, porque en realidad no sabemos si lo es, ¿no? Y bien lo comentabas con el sentido de también los 300 millones a nivel mundial. Pero justamente en ese sentido, comprender un poquito este contexto histórico, ¿no? De dónde o cómo es que surge el concepto de depresión. Porque bien lo mencionas y pues viendo un poco de tu contenido, está esta cuestión de que al final de cuentas la depresión pues no tiene una cura y se le ve como una enfermedad, ¿no? Entonces, no sé si nos pudieses aportar un poco al respecto. Hay mucho que discutir, hay mucho que debatir con respecto al origen de la depresión, pero bueno, te puedo marcar ciertas claves que me voy a quedar muy corto, ¿no? Con respecto a ello. Entonces habría que investigar mucho más y habría que ver mucho más. El término de depresión es más bien un término industrial. Tiene que ver con la falta de presión en las máquinas de vapor. De ahí surge. Las máquinas de vapor cuando tenían presión funcionaban, cuando les faltaba presión dejaban de funcionar. Entonces eran máquinas deprimidas. A partir de ahí se traslada este concepto y se traslada también a otros aspectos de la vida. Esto ocurre con muchos términos, ¿no? Cuando explican cosas. Entonces, pero hay que entender primero que surge de ahí, ¿no? Viene de esta idea. También se le llama depresión a esta cuando en la geología hay un hoyo, hay una hondura, una depresión en el terreno, te dicen. Ok, sí, un hoyo, voy a llamarlo, porque es más fácil de entender. Y entonces se traslada a los términos humanos, y entonces para los humanos es cuando no hay presión para trabajar, no hay, como que la máquina no está funcionando bien. Sin embargo, pues, punto número 2, Kraepelin, un psiquiatra que es el que establece la formulación para hacer el DSM, o sea, el tipo de clasificación taxonómica que hoy conocemos como DSM, que es el manual para las personas que no son psicólogos, es el manual con el que definimos las enfermedades mentales en Latinoamérica y en América, porque en Europa hay otro, que es muy parecido, que funciona exactamente igual. Él dice que empieza a trabajar con el término depresión como un término clínico específico. Freud abandona un término que funcionaba muy, muy bien en esos momentos y empieza a utilizar también la depresión, aunque él dice se tiene que investigar mucho más. Lo que pasa es que empieza a explicar
no es mala idea explicar un conjunto de signos y síntomas para diagnosticar o para encontrar que hay algo que le está pasando a muchas personas. Por eso le llamamos diagnóstico. Encontramos una serie de signos y síntomas y la gente que llega a consulta o a la clínica o al hospital, si cumple estos signos y síntomas, decimos, bueno, tú tienes esto, tú tienes esto otro. Una de las cosas que tenemos en psicología, en psiquiatría, en todo aquello que tiene que ver con el aspecto que llamamos mental, es que tenemos muy pocos marcadores biológicos. Marcador biológico es aquella que nos define o nos describe una enfermedad. Sabemos que el virus del COVID, pues bueno, sabemos que es un virus, ¿no? Ya lo buscamos, ya lo encontramos, ya vimos cómo reacciona con la sangre, ya vimos qué es lo que hace en pulmones, ya vimos qué es lo que ocasiona, entonces ya tenemos toda una investigación al respecto. Volteamos a ver la depresión y vemos a una persona con todos estos signos y síntomas, y entonces nos preguntamos, ¿qué ocasionó esto? Y o sea, y además te quiero decir una cosa, no es falta de búsqueda. Ya buscamos por todos lados. Ya investigamos, ya hicimos escáner cerebro, ya abrimos el cerebro, ya seccionamos, ya buscamos en sangre, orina, sudoración, ya genético, ya está, así ya nos metimos al gen y ya lo abrimos. Y no hay un biomarcador. Entonces decimos, bueno, pues entonces es una enfermedad mental. El problema es que, ¿qué es eso? Pues, es decir, ¿cómo definimos? ¿Cómo definimos a alguien? ¿Está enfermo o no? Bueno, por los signos y síntomas. No es mala idea. El problema es que esos signos y síntomas son completamente laxos, ¿no? Es decir, cualquiera podría tenerlos en un día cualquiera. No estamos teniendo claridad en cómo definir la depresión, porque hoy la depresión es casi cualquier cosa. Te leía yo al principio la definición de la Organización Mundial de la Salud, que es la que vas a encontrar en todas las páginas de internet, todos los libros, y ayuda a definir, por ejemplo, en los manuales de tratamientos, ¿no? Se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer, sentimientos de culpa o falta de autoestima. Híjole, es que entonces yo me aventé una tesis. Te voy a mostrar mi tesis, a ver, los que nos van a ver en Zoom, aquí está mi tesis, ¿no? Una tesis. Me aventé un libro completo, desmenuzando. ¿Qué es tristeza? ¿Cómo definimos tristeza? ¿Por qué la tristeza es parte de la depresión? ¿En qué momento se convierte en un signo o un síntoma de la depresión? ¿Qué es pérdida de interés? ¿Pérdida de interés en qué? Porque si yo pierdo interés en comer pasto, que lo hice hasta los 10 años, también eso se incluye, o es pérdida de interés por las actividades productivas. Entonces ya nos meteríamos en todo un concepto cultural, capitalista, etcétera, etcétera. Sentimientos de culpa. Bueno, esos sentimientos de culpa son por la depresión, o sea, los son generados por esta cosa que se siente o por la presión que recibo de la sociedad, porque tendría que ser de cierta manera. En nuestra sociedad occidental, tengo que decirlo, hay que ser felices. Porque si no eres feliz y exitoso, por lo tanto productivo, entonces seguramente estás mal. Hay que encontrarte qué. Casi siempre vas a llegar al término de depresión, pero en nuestra sociedad está obligatorio la felicidad. Sentimientos de culpa, falta de autoestima, y entonces ahí ya, mira, me puedo meter en un programa completito de qué es autoestima. Porque nos encanta, porque es preciosa, porque es divina, porque es encantador hablar de ello. Ajá, pero ¿cómo se mide la autoestima? ¿Dónde ya no tengo autoestima baja, autoestima alta, autoestima? ¿Quién decide cuánta autoestima tengo? ¿A qué se refiere? ¿Qué demonios es eso? Y mira, ¿no? Entonces, y de ahí me habla de los síntomas físicos, ¿no? Trastornos de sueño, trastornos del apetito, pero ya quitó esto de falta de sueño o falta de apetito, porque ya vimos que no, tampoco. No es solo que falta sueño, también puede haber exceso de sueño. No es solo que falta apetito, también puede haber exceso de apetito, entonces mejor lo dejamos en trastornos. Sensación de cansancio y falta de concentración. Una de las preguntas que hago en mi tesis, en mis investigaciones es, ¿alguien no se ha sentido así un día? ¿Por nada? ¿No te has levantado una mañana y dicho, ¿por qué? No tengo idea, no sé. Entonces, si seguimos con este tipo de definiciones, lo que va a pasar es que todos vamos a ser diagnosticados con depresión en algún momento de nuestra vida. Entonces, mi hipótesis, la pongo en mi tesis,
es que estos 300 millones de personas que están diagnosticadas con depresión, están diagnosticadas con este modelo, con este concepto. Pero no tenemos idea qué les está pasando. Ni siquiera sabemos si son 300 millones, si son 25 millones, si son 150 millones o son 14 personas. No tenemos idea. Porque esta definición es tan abierta que entonces, claro, hay 300 millones de personas con depresión. El problema de asumir que hay 300 millones de personas con depresión es que asumimos que hay 300 millones de personas que requieren un tratamiento. Y en nuestra sociedad occidental, la primera línea de tratamiento es un tratamiento clínico médico. Y entonces estamos, y ya es un problema en Europa y en Estados Unidos, en México, vamos para allá que volamos, estamos medicando y sobrediagnosticando depresión y hipermedicando a las personas, y ya se está volviendo un problema. Pero otra vez la pregunta es, entonces, ¿qué es depresión? Híjole, no tengo la respuesta. Sí, sabes, ahorita también que estás platicando de esto, me acordé de varias personas, ¿no? Que habían sido diagnosticadas con depresión, pero que también ellos lo sabían, ¿no? Era así como de, ¿qué crees? Tengo depresión y pues dices, qué triste, ¿no? Pero también por otro lado es como de, bueno, qué fuerte quedarte como con esta etiqueta, con este diagnóstico de, ay, soy una persona depresiva, ¿no? O sea, no es como de tengo depresión y tal vez con esto se me quite, sino que ya soy yo una persona depresiva. Entonces, bueno, creo que también podríamos hablar mucho más de esto de las etiquetas y que igual necesitaríamos como 1000 podcasts, pero pues a mí me gustaría ahorita preguntarte, de que bueno, ya hablamos un poco sobre la estadística al inicio y también ahorita en la pregunta pasada, pero en este aspecto de COVID, ¿no? Con la contingencia que hemos estado viviendo, ¿cómo es que esto ha influido en la estadística? ¿Cómo? Yo he escuchado muchísimo, tanto en noticias, ¿no? Y en otros lugares, que han aumentado los casos de depresión por COVID, de ansiedad, etcétera. Pero, bueno, no sé, tú desde tu experiencia, ¿qué nos podrías decir sobre esto, Ángel? Ok. Bueno, antes rápidamente sí te quiero decir, hay gente que está recibiendo tratamiento, hay gente que de verdad está viviendo una experiencia depresiva. A estas personas, con todos mis respetos y todo mi cariño, sí les quiero decir, no estoy diciendo que tú estés mal o que tú estés no comprendiendo, ¿ok? Lo que estoy diciendo es, a nivel médico no estamos encontrando la manera de diagnosticar a las personas. Porque lo que no quiero es que parezca que estoy eliminando el sufrimiento de millones de personas en el mundo, que eso sí está pasando. Hay millones de personas en el mundo que están sufriendo. Ahora sí, hablemos de COVID. ¿Está bien? Los datos estadísticos nos muestran dos cosas muy importantes. Uno, la depresión. Las estadísticas de las investigaciones reales, no lo que dice Juanita González del noticiero tal, o la influencer tal, o lo que yo creo porque yo lo percibo. Las estadísticas nos dicen que la depresión no ha subido por el confinamiento. 2, ahí te va, y este número es brutal. El número de suicidios a nivel mundial ha bajado en el último año, cosa que no había pasado en los últimos 15. Y entonces, pues esto prendió los foquitos y las alarmas de muchísimos investigadores. Lo que me gusta de los datos reales es que nos pone a investigar a todos. ¿Qué está pasando? Pero te estoy hablando de investigaciones reales, ¿no? De verdad, es que sí, pareciera que lo que estamos escuchando es, ay, por el COVID hay mucha... No, esta es una asociación simple que se hizo. Sí parecía lógico, ¿no? Por el confinamiento seguramente hay más depresión porque la gente está más guardada y tiene menos contactos. Pareciera lógico decir que, bueno, pues si nos encerramos todos y tenemos menos actividades va a haber más depresión. Pareciera lógico que entonces la gente se va a sentir más triste. Sí, entonces se hacen ese tipo de inferencias y ese tipo de inferencias se convierten en realidades. Pero si nos vamos a los datos estadísticos que nos dan visiones mucho más objetivas, por ejemplo, el número de suicidios ha bajado y ese es uno de estos datos que no esperábamos nadie. ¿No? O sea, los investigadores, incluso yo, que soy de verdad pues un crítico, una persona que está buscando, no me lo esperaba.
el número de personas que se han proclamado con depresión se ha mantenido estable, es decir, sigue teniendo la misma curva de crecimiento que ha tenido durante los últimos años. No es que se haya aumentado. ¿Qué está pasando? El asunto es que sí es cierto que estamos teniendo experiencias diferentes, pero como todavía no sabemos qué es depresión, y como no la tenemos tipificada, y como no hay marcadores bioquímicos, entonces lo que ocurre es que si quiero diagnosticar depresión, lo voy a hacer. No, o sea, no va a haber nada que me pueda detener, yo como clínico, para diagnosticar una depresión. Y si quiero ver depresión, la voy a ver. El problema es que hoy estamos diagnosticando depresión. Entonces el problema no es tanto de la gente, que la gente, sí es cierto, no es que se le esté pasando bien, no es que, por COVID la gente se la pasa mejor, no. Nos estamos pasando muy mal, está siendo muy complicado, pero también es cierto que los lazos familiares se volvieron mucho más intensos. Intensos no significa buenos. Para algunos fue de verdad un desastre, pero mucho más intensos. Significa también que muchas cosas que iban a pasar de todas maneras, divorcios, separaciones, o que la gente se iba a juntar, pasó más rápido. Entonces, se aceleraron ciertos procesos, ¿no? Como en caja de resonancia, así, se aceleran. También significa que mucha gente dejó de vivir en esta carrera absurda en la que vivíamos hace año y medio. No sé si te acuerdas, creo que ya ni se acuerda, ¿no? Pero vivíamos en una carrera persiguiendo ¿qué? No sabemos. Corriendo para todos lados, con una frustración, con un estrés, con una presión imposible de lograr, cumpliendo expectativas de gente, de la cultura, del mundo, de nada. Una de mis hipótesis, y te digo como hipótesis, no es que sea cierto, no es que sea así, es que tenemos una sociedad que es depresiógena. Es decir, vivimos en una sociedad en donde, por el tipo de vida que nos está pidiendo, que seamos felices, que seamos exitosos, que seamos productivos, que tengamos alta autoestima, que además luchemos por nuestros sueños y que además toda la culpa es mía, porque eso es lo que dice el secreto, ¿no? O sea, que nos dice, no, pues es que todo depende de mí, todo lo proyecto yo, sí, pero si no me sale, entonces la culpa es mía. Y al 90% de las personas las cosas no nos salen, pero eso no salimos en YouTube, son los que no nos vemos en pantalla. Pareciera que a todo el mundo sí le sale, entonces eso significa que es mi culpa. En este tipo de sociedad, esto está generando lo que llamamos depresión. La gente está colapsando, le llamamos burnout, pero eso no se asocia, eso es otra cosa, ¿no? Se parece, pero eso es otra cosa, ¿no? Le llamamos cansancio extremo, le llamamos aburrimiento, porque nuestra sociedad nos está ofreciendo esquemas de entretenimiento que son muy aburridos y que además nos aíslan del otro y que no son trascendentes, y entonces hay gente que está muy aburrida, parecía que lo estoy simplificando, pero no, el término aburrimiento es de Schopenhauer, o sea, que es una postura del aburrimiento que tiene que ver con de verdad sentir que nada tiene sentido, ¿no? Estamos teniendo personas con mucha presión por parte de el trabajo, la sociedad, que tiene que cumplir demasiadas expectativas. A mí lo que me preocupa y a lo que llego como conclusión en mi tesis es a todas las experiencias humanas molestas le estamos llamando depresión. Si estás triste es depresión, si estás frustrado es depresión, si estás en duelo es depresión, si estás enojado y no sabes cómo gestionar ese enojo, seguramente es depresión. Si tienes baja autoestima, entonces es depresión. Si tienes falta de apetito es depresión, si tienes exceso de apetito es depresión. Y te puedo seguir, ¿no? Entonces, más bien lo que hizo este concepto fue secuestrar a todos los demás conceptos y ponerlos en uno solo, porque una de las hipótesis no solo es mía, sino de muchos investigadores, porque esto sí se puede medicar. El aburrimiento, ¿no? La tristeza tampoco, ¿no? La falta de autoestima tampoco. La sensación de frustración o falta de interés tampoco, pero sí, a la depresión sí. Tenemos algo que le llamamos antidepresivo, que no deberían llamarse así, porque además no quitan la depresión, pero... No, pues, guau, Ángel, la verdad sí es muy interesante lo que nos compartes, ¿no? Porque precisamente considero, interpreto, que en realidad sí era una alza muy esperada en toda esta situación, ¿no? Pero como bien lo dices, pues, ¿qué pasa allá afuera? Que estando adentro,
los índices siguen estando iguales o incluso en algún punto puedan disminuir, ¿no? Tanto en el aspecto del suicidio como en la depresión. Pero como también bien lo mencionas, creo que infortunadamente es muy sencillo, y lo pongo entrecomillado, esa cuestión de llegar al diagnóstico, porque pues sí, bien lo mencionabas, ¿no? Si encajas en unas 3 de todos estos criterios, pues ya eres una persona con depresión, ¿no? Ya tienes depresión. Pero pues creo que también se ha dado muy a la ligera ya este tipo de diagnósticos, ¿no? Y justo checando tu material, como te lo mencionas anteriormente, pues nos hablabas que pues en algún momento tú fuiste diagnosticado con depresión, ¿no? Justamente desde lo que nos has compartido durante todo el programa, desde tu experiencia con este diagnóstico, ¿qué le podrías recomendar a la gente, a las personas que nos escuchan respecto a este tipo de situaciones? Es muy complicado, no quisiera también dar una nueva receta que también suene médica, de verdad es un tema muy complejo, tienes razón. Yo empecé esta investigación porque a mí me diagnostican depresión. No es que no estuviera mal, la verdad es que estaba yo tirado en el piso. El asunto era que estaba viviendo un divorcio, acababa de perder mi trabajo, tenía yo muchos conflictos con mi consultorio, por ejemplo. O sea, empezaban a pasar varias cosas. Entonces yo volteé y decía, ¿por qué? Y además, te quiero decir, la persona que me diagnosticó depresión es una persona de verdad conocedora, no fue Juanito González, o sea, una persona con todo el reconocimiento, de verdad es una profesional, o sea, no es que hiciera algo porque no sabía. Ahí empezó mi pregunta. ¿Tengo depresión? ¿Por qué tengo depresión? ¿Y qué es esto que tengo? Esa fue mi pregunta inicial. Y de ahí empecé todas mis investigaciones. Y entonces, el problema es bueno, yo tuve la oportunidad de decirle a mi terapeuta, a la persona que me estaba tratando y que me había diagnosticado, decirle, dame chance, déjame ver, ¿no? Y entonces optar. Pero la verdad es que eso es un privilegio, ¿no? Yo soy psicoterapeuta, yo me conozco cómo son los entresijos humanos, también estaba yo entendiendo que, bueno, sí, me estaba pasando algo, de verdad estaba yo en la lona. Pero que eso significara que yo tenía una enfermedad patológica y que requería medicación, a mí me parecía un salto cuántico impresionante, ¿no? Y entonces, sobre todo porque hay una cosa, con este tipo de diagnósticos, por eso se me hace muy importante, más para los profesionales de la salud, más para los profesionales de la salud mental, que para las personas que están recibiendo el diagnóstico. Este tipo de diagnósticos marcan una línea para toda la vida. Son etiquetas que no se quitan fácilmente, cuestan muchísimo trabajo. Yo como psicoterapeuta que te estoy diciendo, de ahí arrancó mi investigación, mucha gente me voltea a ver y me dice, ay, pobre, está justificando su depresión, mira, tan lindo, ¿no? Pues claro, pues porque ya me ven deprimidito, ¿no? Así de, ay, pues, ya él tiene alguito malo. Hay que entenderlo, para los profesionales de la salud mental, un diagnóstico, dar un diagnóstico tan fácil, tan suelto, tan por cualquier cosa, está marcando una línea que es para toda la vida. Y tú te vas a ir a tu casa a comer con tu familia y acabas de dejar a una persona con una etiqueta que le va a durar toda la vida, ¿no? Y se va a definir a través de eso y se va a marcar a través de eso y va a empezar a hacer lo que le están diciendo. Lo sabemos porque además no es un asunto que le pase solo con los diagnósticos clínicos. A una persona le lee cualquier horóscopo y también va a decir, se va a mover hacia allá. Esto nos pasa porque nos gusta que nos asumirnos con información. Un poco la cosa que pasa es, lo que ocurre es, dime quién soy. Si yo le digo, tú eres depresivo, claro que se lo va a comer la mayoría de la gente. Entonces, una de las cosas, no sé, entonces, ante la pregunta exacta de qué recomendaría, no sé. Yo de verdad sí recomendaría mucho más crítica, recomendaría a los clínicos, recomendaría a las personas que trabajan en el sector salud, en todo el área de salud mental, que también es un término espantoso, pero todos los que trabajamos ahí, psicólogos, psicoterapeutas, psiquiatras, médicos generales que también les encanta diagnosticar depresión, porque cuando no encuentran qué, pues ahí van, ¿no? Ser mucho más críticos y mucho más interesados en qué está ocurriendo con esta persona.
No todo es depresión, pero hay que investigar. Para los que son estudiantes, la recomendación inmediata es estudien más, aprendan más, conozcan más, investiguen más. No se queden con lo que les dicen sus maestros, no se queden con lo que dice el manual. De verdad, el manual es una de esas cosas que en 50 años vamos a voltear a ver y decir, ¿por qué la gente le hacía caso a esto? ¿Qué les pasaba? Es un Maleus Maleficarum. No sé si sabes qué es esto. El Maleus Maleficarum era el libro que hizo la iglesia para diagnosticar y decidir quiénes eran brujas, quiénes estaban poseídos y quiénes eran demonios, ¿no? Hace, creo que 300 años más o menos, ¿no? Hoy volteamos a ver eso y decimos, ¿qué le pasa a la gente? ¿No? Entonces, además volteamos y decimos que hay gente tan tonta, pero hoy tenemos un DSM, un CIE-10 que dicen, ay, pero esto sí. A ver, espérame. Entonces, lo que le quiero decir es a la gente, uno, a los estudiantes de psicología, estudia más, pregunta más, critica más, entiende más. Claro que este tipo de libros y manuales te dan certezas, pero las certezas no ayudan a las personas. Para ti que ya trabajas en ello, no sueltes diagnósticos tan fácil porque marcas para toda la vida. Eso es lo que salió y sale en todas las investigaciones. Una persona que es diagnosticada con depresiones 40 años después sigue con ese diagnóstico encima y a cuestas. No importa si volvió a tener algún síntoma en su vida. No importa, sigue con ese diagnóstico a cuestas. Entonces hay que ser muy cuidadosos con ello. Incluso no importa si tuvo algún síntoma. Y esto es lo más horrible. Y 3, para las personas que han sido diagnosticadas con depresión o que ya están en algún tratamiento de depresión, también cuestiona, también pregunta, también voltéate a ver. Si no te estás sintiendo cómodo con lo que estás recibiendo, muévete hacia otro lugar. Hay otras opciones, hay otras visiones. Si lo que percibes realmente es que, sobre todo, lo que estás sintiendo tiene que ver con lo que está pasando, date oportunidad de buscar otras opciones, ¿no? Si tú percibes que en 15 minutos tu médico, tu especialista, el profesional que te está atendiendo, te encontró una etiqueta y un diagnóstico, sal de ahí, ¿no? Muévete hacia otro lugar, busca otros. No es tan fácil siempre, ¿no? Porque además, pues, rechazar a un profesional de verdad es un ejercicio que requiere de mucho valor, requiere de mucha valentía. Si ya estás tomando tratamiento, bueno, pues síguelo, sobre todo moverse del lugar, hacer otras cosas, empezar a hacer nuevas relaciones, nuevos proyectos, nuevas circunstancias, siempre es la mejor manera de quitarse de la situación, de la circunstancia donde estoy. Sí sé, porque sí lo sabemos, que son muy pocos casos, tan pocos que están entre el 0.5 y el 1.5 casos a nivel mundial de los 300 millones. O sea, sí hay 5 o 6 millones de personas en el mundo cuyo origen sí es biológico, hay una desestructuración bioquímica. Bueno, si eres uno de ellos, bueno, pues entonces la medicación sí funciona. La verdad es que sí, un tratamiento médico pues es la opción, ¿no? Sí habría que hacer algo al respecto, pero de verdad, lo que sale en los números, lo que sale en los registros, de las 300 millones de personas, 295 no tienen ningún registro bioquímico, no tienen ningún desbalance neuroquímico. Entonces habría que ver qué está pasando y entonces movernos ahí. ¿Sí? Muchísimas gracias, Ángel, por justamente darnos como estas recomendaciones. Sabes, creo que igual podrías dar incluso más. O sea, yo les invito realmente a que ustedes se acerquen le den like o se suscriban a sus páginas en YouTube de Ángel, porque realmente habla de la depresión un poco más de lo que pudimos abordar el día de hoy, ¿no? Entonces, pues realmente, Ángel, yo te agradezco muchísimo, ¿sabes? También desde la carrera, esta parte de las etiquetas creo que se quedó muy marcado dentro de las materias que me dabas, pues sí, a veces es más fácil para nosotros saber cómo somos basándonos en un DSM, ¿no? Hasta en una revista, ¿no? Así del test de cómo eres tú, cómo es tu personalidad. Entonces, pues, lamentablemente es bueno conocerse a sí mismo, pero a veces en dónde estamos cayendo, ¿no? ¿Cuáles son los pros, cuáles son los contras? Y pues bueno,
nuevamente te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. No sabes qué gusto me da haberte tenido como invitado y digo, de por sí ya te escucho en tu podcast y te sigo en YouTube, pero pues no es lo mismo que poder dialogar, ¿sabes? Y bueno, igual yo les invito nuevamente a que lo puedan seguir. Y bueno, tú platícanos a dónde te podemos seguir, Ángel. Bueno, pues en todas las redes sociales, estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, en donde sea. Así como el terapeuta inconsciente me pueden encontrar, terapeuta inconsciente. Pues porque es un personaje y todo, porque los personajes virtuales tienen esta cualidad, pueden ser casi cualquier cosa, aun cuando seguimos jurando que somos nosotros mismos los que nos mostramos en nuestras páginas de internet. Yo me di el permiso de no ser yo mismo, puedo ser muy inconsciente, entonces de pronto digo muchas tarugadas, entonces no me hagan tanto caso. Eso es en redes, también está en mi canal de YouTube, bueno, pero porque ya llevo un rato con ese proyecto. Bueno, pues a sus órdenes y a sus servicios para todos ustedes. Muchísimas gracias, Ángel. Reiterarte también este agradecimiento por compartir con nosotros todo tu conocimiento respecto al tema. Y reitero, si quieren aunar un poco más en estas temáticas, pues síganlo y pues también investiguen por otros lares, ¿no? No se queden con lo que dicen los libros meramente. Y al mismo tiempo, aprovecho para invitarles a nuestro siguiente programa, que va a ser Imagen Personal para el Trabajo. En este sentido, pues les agradecemos que nos escuchen. Ya saben, estaremos aquí para ustedes compartiendo estas temáticas muy diversas y muy interesantes para la sociedad. Entonces, muchísimas gracias y disfruten de sus días. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Luis, por haber estado con nosotros también. Un abrazo y nos estamos viendo. ¿Qué tal si seguimos hablando de educación y empleo en el siguiente episodio de Órale!